11:03 en toda la Argentina. Nosotros continuamos con la segunda hora del programa. En este caso vamos a hablar un poquito de actualidad y vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, esta suerte de conflicto diplomático que se ha establecido o que está por establecerse entre la Argentina y España después de los dichos del presidente Javier Milei, después de la respuesta del propio gobierno español, ahora con el Ministerio de Asuntos Exteriores señalando que, bueno, van a quitar la Cancillería aquí de Buenos Aires, de España, así que vamos a ver en qué termina todo esto y si, bueno, puede complicarse, no puede complicarse, qué impacto puede llegar a tener. En parte lo vamos a charlar con Aida Cecilia Costa, ella es analista política, es internacionalista. 16881 es su número de registro y gentilmente nos atiende. Aida, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Hola Fabián, hola Marian, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, y Un bueno, gusto. queriendo conocer un poquito más acerca de, primero, cómo ves esta situación que se ha dado básicamente de manera discursiva, por lo menos todo indica que ha comenzado de esa manera y que de a poquito ha ido escalando en algo que puede parecer ya un conflicto entre ambos países. Bueno, en primer lugar, en lo que va del año, nosotros hemos asistido a muchas expresiones desafortunadas de muchos dirigentes y primeros mandatarios. Hemos tenido la situación con Benjamín Netanyahu, ¿no es cierto? Las expresiones de Biden, de Trump, de Macron, del mismo Putin, ¿no es cierto? Siempre escalando las declaraciones. En un mundo que es bastante conflictivo y 2024 apunta a ser un año conflictivo en lo internacional, y eso también marca un retroceso en los canales diplomáticos de los distintos países y cómo se relacionan. Entonces, en este marco, nosotros tenemos que el presidente en ejercicio actual, Javier Milei, tiene su 10º conflicto diplomático desde lo que va de su mandato, ¿no es cierto? Entonces, primeramente lo podríamos haber atribuido a quizás la inexperiencia y la verborragia del presidente, ¿no es cierto? Pero también debemos admitir que hay un cierto grado quizás de amateurismo y también de ideologización de la diplomacia. Porque en diplomacia en realidad no se mantienen relaciones con personas que son afines a nosotros políticamente, sino siempre se trata de mantener el canal de diálogo abierto más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir entre los mandatarios y entre los gobiernos. Si bien Argentina ya tuvo en el pasado algunas rispideces con España, como fue, por ejemplo, el caso Repsol YPF, lo cierto es que nunca había escalado al punto de que unilateralmente alguno de los gobiernos decida retirar la representación diplomática de su país. Ujú. Y entonces en este punto nosotros vemos que Argentina, que ya tiene bastante eh, cooptado, digamos, su margen de su maniobra a nivel internacional y que necesita abrir mercados, está en un conflicto bastante innecesario con el principal inversor en la economía argentina, porque nosotros no solamente recibimos inversiones españolas, que es los principales inversores desde la Unión Europea, sino que además también tenemos un margen de remesas que muchos de los argentinos que emigran envían para ayudar a sus parientes, familiares, Ujú. etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Y Aida, digo, más allá de esta ideologización de la diplomacia, ¿no hay también una cuestión, por lo menos así lo veo yo, ¿no? De que Milei se siente cómodo gobernando desde el conflicto o generando como en un estado de conflicto permanente donde parece que se resuelve un problema y automáticamente comienza otro? Digo, ¿no será también una condición sine qua non para que él pueda gobernar? Después Bueno, discutimos qué impacto puede tener o no, pero pareciera que esa es claro. su fórmula. Bueno, si nosotros nos remontamos a las raíces ideológicas, que eso por ahí mucho no se analiza, pero a las raíces ideológicas del libertarismo, porque el libertarismo no es un movimiento que esté relacionado en sí con la diplomacia, sino que el libertarismo surge en las clases conservadoras de Estados Unidos. Y el lema primordial del libertarismo es Don't threaten me, o sea, no me amenaces.
siempre tiene esa actitud a la defensiva y en busca, ¿no es cierto?, del enemigo. Porque es justamente una postura conservadora, ¿no es cierto? Entonces siempre busca enemigos, siempre busca la contraparte en el discurso, ¿no es cierto? Ujú. Ahora bien, yo lo que veo con bastante preocupación profesional es que Argentina en este momento está teniendo situaciones que deberían priorizarse, como por ejemplo la situación de las inundaciones, que se da en el marco de la vecindad con Brasil y con Uruguay, pero que afecta en gran parte a nuestra zona productiva. Ujú. Y también otras cuestiones de política interna que creo que se están desatendiendo. Lo lamentable de esto es que no se dio en el marco de una visita diplomática del presidente. Por ejemplo, si el presidente hubiera ido en una visita diplomática, por ejemplo, para la cumbre de la Iberoamérica, que es todos los países que tienen lazos iberoamericanos, entonces sí ameritaría que se escale en el conflicto, porque es una reunión oficial, ¿no es Ujú. cierto? Pero en este tipo de palestras que son meramente partidarias, porque él se fue a un acto de Vox, se presta realmente para eh, un conflicto que no tiene mayor valía, porque no hace al interés de los argentinos. Y otro desacierto que yo veo es que el presidente asiste a una cumbre de un partido que reivindica los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante el franquismo y durante la Guerra Civil Española. Y nosotros, Argentina es el país que más migrantes ha refugiado posteriormente a la Guerra Civil Española. Por ejemplo, tenemos un expresidente que era de la comunidad vasca, Ujú. Alfonsín. Entonces tenemos mucho acervo cultural que nos contacta con esos hechos históricos. Si bien uno puede, digamos, apoyar siempre el multipartidismo y la pluralidad de ideas, yo creo que es innecesario asistir a la cumbre de Vox, porque nos pone en compromisos que nosotros en este momento no podemos tener. Y ahí digo, entiendo y bien lo explicaste, es un conflicto que la verdad no tendría por qué estar completamente innecesario, incluso ni siquiera se ajusta con las prioridades que tiene la Argentina, ya sea con la idea de tratar de salir a ganar mercados o de insertarse en distintos mercados, como así también en cuanto a los problemas de su política interna o la situación, por ejemplo, que hace poquito se dio en Concordia con las inundaciones. Eh, Esto se puede resumir entonces a una cuestión básicamente de adolescentes discutiendo o habiéndose sentido Es una ofendidos por cuestión algo. individualista, es una cuestión individualista, porque tanto Milei como Sánchez sacan partido de esta situación. Mm. Si bien la audiencia quizás no esté al tanto, pero Sánchez tuvo una interna, viene teniendo una interna fuerte, puertas adentro de España, hace un mes más o menos que está en juego su continuidad frente al gobierno español debido a los casos de corrupción que han tocado su entorno más cercano, ¿no es cierto?, Ujú. relacionados a contratos durante la pandemia, contratos de obra pública y con laboratorios. Entonces, ese tráfico de influencias ha pegado fuerte dentro de la coalición que lidera Sánchez. Pero Sánchez también ha sido muy hábil en revertir esa situación y usarla a favor. Y en Ujú. esto yo creo que es donde queda mal parada la Argentina y donde queda mal parado el presidente Milei, porque al ir a la cumbre del partido de Vox, Vox lo usa a Milei como plataforma, ¿no es cierto?, para revalidar sus posturas derechistas y Ujú. conservadoras contra la migración, ¿no es cierto?, con varios aspectos bastante raciales, la verdad, yo creo que no estarían cercanos a lo que quizás siempre tengo la buena postura de pensar que quizás ni siquiera es algo en lo que coincide el gobierno. Ujú. Pero bueno, pongámosle un manto de fe, ¿no es cierto? Y digamos que es así. Yo creo que el que sale mejor parado de esta situación es Sánchez, porque puertas adentro de España
eh, genera, ¿no es cierto?, un relanzamiento de su política. Y ensalza la figura del partido que él dirige, ¿no es cierto?, a favor de los trabajadores. Él lo supo capitalizar muy bien. O sea que técnicamente, por lo menos, consecuencias bilaterales, por decirlo de alguna forma, no habría a raíz de esto. Yo creo que de retirarse la embajada y la representación en Argentina, las relaciones se dan por rotas. Y la señal que puede enviar, creo que esa es la señal que envía el gobierno de España, ¿no es cierto? Si bien es un gobierno que es mucho más afín a lo que era el peronismo, ¿no es cierto? Incluso, Sí. pero también estuvo muy cercano a algunos partidarios del PRO, o sea, siempre se mostró muy cercano a los gobiernos recientes de Argentina. Pero también es cierto decir que de romperse las relaciones bilaterales, el problema lo padecen los ciudadanos comunes. Por ejemplo, si Argentina retira la representación diplomática en España, los migrantes argentinos no pueden realizar sus trámites, ningún tipo de trámite en el consulado o en ninguna secretaría argentina. O sea, tienen que trasladarse a Portugal o a Francia. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia también sería a la inversa, que España quite su representación diplomática aquí y entonces las personas que tengan intenciones de migrar hacia España no lo puedan tramitar acá y lo tengan que hacer vía Uruguay o vía Paraguay o Brasil. Entonces, en este sentido, estamos en una situación que va a tener consecuencias para la población. ¿Por qué? Porque España es el principal destino de los migrantes argentinos. La mayoría de los migrantes eligen España por la relación cultural y por que no hay barreras ideológicas, Claro, sí. perdón, no hay barreras idiomáticas. ¿Está? Entonces, al no haber una barrera idiomática es mucho más fácil el proceso de aclimatación. También lo es Portugal. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que lo que más se va a ver afectado van a ser los trámites administrativos de las personas que confluyen a los consulados. Y entendiendo entonces el impacto que puede llegar a tener sobre todo en cada uno de los ciudadanos de ambas nacionalidades, ¿crees que se pueda llegar a tomar esta decisión de decir, bueno, saquen las embajadas, saquen los consulados de tanto de, no sé, Madrid, supongo, como desde Buenos Aires? Bueno, en este punto ya nada nos sorprende, ¿no es cierto? Entonces hemos agotado todas nuestras cuotas de sorpresa. Yo lo que sí creo es que España no se va a retractar. Porque ahí sucede algo que nosotros los latinoamericanos no lo percibimos mucho. Pero no es lo mismo que esto lo diga el presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a que lo diga un sudamericano. Y eso se nota mucho en política internacional. Por eso la diplomacia siempre hace énfasis en evitar discursos personalistas e idealizados, porque nos pone en esta situación. Lamentablemente el presidente, que lo tiene muy presente siempre a Winston Churchill, se ha olvidado una de las premisas máximas de Winston Churchill, que es que la diplomacia es mandar a la gente al infierno con palabras tan suaves que vayan contentos. O sea que ahora lo que pueda llegar a pasar o no depende de Argentina, básicamente, entendiendo que de alguna manera España ya jugó su carta o la posibilidad de tomar esta decisión dependerá de lo que hace Milei o la Argentina. Exactamente. La pelota está de nuestro lado. Y si el consulado no recoge ese guante o no, lamentablemente no tenemos tampoco un canciller que sea muy afín a las negociaciones. Hemos tenido muchos reveses, muchas idas y vueltas con nuestro principal financista, que es China. También hemos tenido una situación complicada con Colombia, que es uno de nuestros principales compradores en la región. Y tampoco las relaciones son muy fructíferas con Lula. Que en realidad nosotros con Brasil conformamos una cadena de valor agregado en la región. Y entonces ver cómo se desarrolla la diplomacia argentina en este momento no es muy esperanzador, porque la verdad
no están los mejores elementos al alcance de la presidencia, y tampoco veo que la presidencia tenga la suficiente autocrítica como para proceder a pedir disculpas o a demostrarse en favor de un diálogo. ¿Y esto es una cuestión actual o es una falta de planificación en política exterior que va más allá de la gestión Milei, digo, en general de la Argentina? No, bueno, Argentina tiene lo que se llama las premisas de política exterior, ¿no es cierto?, que establecen cómo se debe comportar el personal de consulado y de cancillería en torno a diferentes países. Eso hay una normativa, como un pronunciamiento, ¿no es cierto?, Ujú. Que siempre lo aconsejan los distintos teóricos. Pero lamentablemente en este momento nosotros no tenemos un canciller de carrera y eso dificulta, ¿no es cierto? Y asimismo también tenemos un posicionamiento a nivel internacional, porque ya el gobierno ha establecido que a nivel internacional su prioridad son Estados Unidos e Israel. Ujú. Y en este sentido es antagónico porque en el último discurso que tuvo el presidente dijo que él estaba a favor de Occidente, pero también se pronuncia en contra de España. Ujú. Entonces es un Occidente es siempre Occidente, siempre y cuando coincida con mis parámetros ideológicos. Yo creo que en el devenir de las horas seguramente la Cancillería Argentina va a articular algún comunicado, se va a pronunciar a favor o en contra de la retirada de las representaciones diplomáticas de España, pero no creo que en el corto plazo las relaciones se restituyan de una manera amistosa. Si no, sería una sorpresa agradable porque hablaría de la capacidad pragmática del gobierno, que la necesita. Ujú. Bien, bueno, Aida, entonces vamos a seguir de cerca esta cuestión y vamos a ver en, en qué termina, sobre todo pensando en Sí, nuestra gente. lo lamentable de todo esto, ¿no es cierto?, es que yo creo que la lectura que habría que hacer de todo esto es que Vox lo que quiso hacer es replicar el éxito de Milei, Ujú. ¿no es cierto?, como el ejemplo de si la extrema derecha puede gobernar o esto es lo actual, y por eso lo invitó al acto, ¿no es cierto?, a un acto partidario, como queriendo demostrar el éxito de los ideales que ellos profesan. Y es muy posible, porque la extrema derecha ha tenido un crecimiento bastante considerable en España, pero también en Portugal, es muy posible que Vox capitalice esta situación. Ujú. Bien. Así que veremos cómo se desenvuelve en el corto plazo. Lo lamentable va a ser las consecuencias administrativas para los ciudadanos de ambos países. Aida, gracias, muy amable como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Un Hasta abrazo. luego, hasta luego. Aida Cecilia Costa, analista política internacionalista, 16881 su número de registro. Y bueno, charlábamos un poquito acerca de la cuestión vinculada a este conflicto, completamente innecesario, como ella lo definió, entre la Argentina y España por los dichos del presidente Javier Milei, el pedido de disculpas y respuestas del presidente Pedro Sánchez, en parte del gobierno español, ahora la decisión justamente de España de quitar el consulado aquí en Buenos Aires y bueno, a la espera de lo que diga la Argentina. Como bien decía Ida, bueno, el guante hoy lo tiene la Argentina y habrá que ver cómo responde. Ella no ve con buenos ojos la posibilidad de que esto por lo menos se pueda solucionar o subsanar, porque indicaría una autocrítica y un pragmatismo por parte del gobierno que tampoco lo tiene. Así que veremos cómo se puede llegar a resolver esta cuestión.